Mis queridos alumnos y alumnas del cuarto año de secundaria, tengan todos ustedes muy buenos días. Como todos los jueves, les saluda la psicóloga Zulema Medina Fermín y dispuesta a trabajar con ustedes. El tema, la sensación, parte 2. Con esta sesión estaríamos finalizando lo que empezamos la clase anterior, la sensación. Bien, chicos, acompáñenme. Como ya habíamos planteado en la clase anterior, los sentidos nos informan qué sucede a nuestro alrededor. Pues gracias a nuestros sentidos, que los vamos a llamar en esta clase como receptores sensoriales, ellos nos van a informar de todo lo que sucede a nuestro alrededor, en el medio ambiente, a través del olfato, el gusto, el oído, la vista y el tacto. Entonces, sin embargo, vamos a ver también que muchos de los estímulos no siempre provienen del exterior, sino también que algunos provienen de nuestro propio cuerpo. Continuemos. Modalidades sensoriales. Cuando hablamos de modalidades sensoriales, es una forma muy frecuente de clasificar las sensaciones. Esta se da en función a la naturaleza de los receptores sensoriales. Es decir, cuando se trata de textura, será captado por nuestro tacto. Cuando se trate de gusto, será tratado por el órgano del gusto, de la lengua. Cuando se trata de forma, tamaño, color, la vista. Entonces, a esto nosotros le vamos a denominar modalidades sensoriales. Y estas modalidades sensoriales serán captadas por receptores sensoriales, dependiendo su naturaleza. Ahora, les presento 3 tipos de sensaciones. Tenemos las sensaciones exteroceptivas, como su mismo nombre lo dice, vienen del exterior. Las propioceptivas, que son estímulos provenientes de nuestro propio cuerpo, y las interoceptivas, que son sensaciones senestésicas o viscerales, estímulos que van a ser, nacen de nuestros órganos internos. Bien, empezamos con las sensaciones exteroceptivas. Estas nos permiten obtener información del medio externo que nos rodea, del medio ambiente. Incluyen las sensaciones visuales y táctiles, ¿no? Incluyen el tacto discriminativo, como las sensaciones térmicas de presión y analgésicas. Cuando hablamos del tacto discriminativo, pues nos estamos refiriendo a identificar o reconocer suave, áspero, frío, frío, caliente, cuando se trata de situaciones térmicas, presión, por ejemplo, cuando sentimos el apretón de manos en el saludo, y las analgésicas relacionadas con el dolor. Ahora, la vista pues nos va a permitir identificar estímulos que tengan color, forma, tamaño, y la distancia también es importante. El sentido del olfato nos ayudará a identificar si los olores son agradables o nauseabundos, desagradables. Pasamos a las sensaciones propioceptivas. Estas van a registrar el movimiento y la posición del cuerpo. Incluyen las sensaciones de equilibrio, orientación y sinestésicas o kinestésicas, es decir, movimiento del cuerpo. Permite captar los estados de tensión y resistencia de nuestros músculos. Bien, entonces, esto es lo que permite, por ejemplo, que nosotros podamos mantener el equilibrio de nuestro propio cuerpo, o cuando sentimos un dolor en alguna zona de nuestro cuerpo, pues también este estímulo va a ser captado por las sensaciones propioceptivas. O cuando estamos durmiendo y sentimos un calambre, entonces también es una sensación propioceptiva. O cuando un albañil o cualquier persona está subiendo cosas pesadas de un piso al siguiente, entonces de pronto el dolor hace que se paralice. Es una sensación propioceptiva. Ahora estamos con el tercer tipo de sensaciones, las interoceptivas, llamadas también senestésica. Y por favor, jóvenes y señoritas, no se confundan. No es que la Miss escribió mal y es sinestésico, porque cuando hablamos de sinestésico, kinestésico, nos estamos refiriendo al movimiento del cuerpo. En este caso es senestésico, están leyendo bien, o viscerales.
que nos van a informar acerca del estado interno de nuestro organismo. Por ejemplo, cuando la vejiga está llena y queremos miccionar, pues este estímulo será captado por nuestras sensaciones interoceptivas. O cuando sentimos el palpitar de nuestro corazón actuando rápido, sensaciones interoceptivas. O cuando sentimos algún dolor de cabeza, ¿no? Son sensaciones propio interoceptivas. Ya ahora vamos a pasar a hablar acerca del umbral. ¿Qué es umbral? Umbral es límite. Entonces, todos los estímulos que son captados por nuestros órganos receptores o receptores sensoriales, para que sean estos captados, va a depender mucho de los factores que rodean al estímulo. Es decir, la intensidad del estímulo para que sea captado por los órganos sensoriales. Entonces, a menor intensidad va a ser muy complicado que se sienta, a menos que los factores permitan que esto se sienta. Por ejemplo, en la sensación del sonido, el tic-tac de un reloj en pulso, en condiciones de silencio, se pueden sentir. Ustedes se habrán dado cuenta, si tienen un reloj en casa, cuando no hay nada de ruido, se puede sentir el tic-tac del reloj. Pero si estamos con muchas personas y hablando y en una situación de día, con nuestras actividades, pues no lo vamos a percibir fácilmente. Entonces, una gotita de perfume difundida en todo un departamento va a ser sentido dependiendo si no hay otro estímulo que altere esa sensación. Ahora, los umbrales pueden ser mínimos, diferenciales y máximos. Es decir, mínimo se le dice cuando la intensidad del estímulo es tan pequeña que apenas si puede percibirse. Se dice diferencial cuando la cantidad del estímulo o la intensidad del estímulo nos permite diferenciar entre un estímulo y otro, para notar si son iguales o no lo son. Y en el caso del umbral máximo, la cantidad de energía es tan intensa que provoca una sensación de máxima intensidad. Ahora vamos a terminar hablando sobre las funciones de algunos órganos sensoriales. Para esto, en clase nos ayudaremos con algunos videos que nos van a aportar a entender mejor el tema. En este caso tenemos a la audición y el equilibrio. Como se darán cuenta, pues la audición y el equilibrio están íntimamente relacionados. Las ondas sonoras que entran por el oído van a hacer que vibre la membrana timpánica. Estas van a ser transmitidas por el martillo, yunque y el estribo, que son unos huesecillos que se encuentran en el oído medio. Su función es controlar la posición de la cabeza en el espacio y mantener el equilibrio de nuestro propio cuerpo. El gusto. Sabemos que siempre hemos sabido que el sentido del gusto puede percibir 4 sabores básicos: dulce, salado, amargo y el ácido. Sin embargo, ahora último, se habla del quinto sabor, umami. De esta palabra es de origen japonés y nos dice que podemos percibir el sabor de lo delicioso. El gusto actúa por contacto de sustancias químicas solubles con la lengua. El ser humano es capaz de percibir un abanico amplio de sabores como respuesta de una combinación de estímulos, entre ellos que tengan que ver con la textura, temperatura, el olor y el gusto. Estos estímulos serán transmitidos al sistema nervioso central, específicamente el bulbo raquídeo, que dará una respuesta. Ahora tenemos al olfato. Con el olfato se perciben las sustancias químicas volátiles transportadas por el aire. La nariz, equipada con nervios olfativos, es el principal órgano del olfato, ¿no? Los nervios olfativos son transmitidos y estos nos van a permitir diferenciar incluso el gusto
de lo que metemos en nuestra boca, de lo que comemos. Por eso ustedes se darán cuenta que cuando una persona está muy resfriada, se alteran la capacidad de respiración, las fosas nasales se tapan ligeramente, entonces nosotros tenemos la sensación de que no sentimos el gusto de lo que comemos. Si ustedes hacen un pequeño experimento y se tapan las fosas nasales y comen tapándose las fosas nasales, entonces podrán darse cuenta que es muy difícil percibir sabores. Ahora vamos a hablar de la visión. La visión es la capa externa transparente del ojo es la córnea, detrás de la cual se encuentra el cristalino. La imagen es enfocada sobre la retina, sensible a la luz por la córnea. La luz va a pasar a través del globo ocular a la retina, que contiene fotorreceptores densamente compactadas. Y esto lo hemos visto en clases anteriores. Hemos visto que la visión está relacionada con el lóbulo occipital. La información de la visión llegará al lóbulo occipital y como respuesta tendrá la percepción del estímulo que llega hacia él. Y el último, el tacto. El tacto puede percibir dos tipos de datos: temperatura y presión. Los receptores se encuentran en la epidermis, que es la capa más externa de la piel. Los receptores se estimulan ante una deformación mecánica de la piel y transportan las sensaciones hacia el cerebro a través de fibras nerviosas. Como verán, jóvenes, nuestros órganos sensoriales, que son receptores sensoriales, reciben el estímulo, ya sea del exterior de nuestro propio cuerpo o de nuestros órganos incluso. Estos estímulos llegarán a través de fibras nerviosas, dependiendo de la naturaleza del estímulo, llegarán al sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a hacer conexiones transmitiendo la información a través de sinapsis y nosotros como respuesta pues vamos a reaccionar dependiendo la intensidad del estímulo y del órgano sensorial. Esta ha sido la clase del día de hoy. Un gusto haber trabajado con ustedes como cada jueves. Que Dios los bendiga y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.